quiero que escuches algo muy importante que me ha enseñado el Señor durante toda esta semana. Y sé que no es casualidad que estés viendo este video, porque lo que me enseñó el Señor a través de esto y de una cosa tan sencilla, o que para nosotros pareciera tan sencilla, cómo puede darnos una enseñanza muy grande de parte de Dios para poder pasar el proceso, o para poder entender el proceso, o para poder soportar el proceso. Y es que antes de iniciar quiero leerles lo que dice el Salmo 19. El versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, dice el 2, un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y aquí nos está hablando de cómo el universo muestra la grandeza de Dios. No solo los cielos, aquí nos está hablando de los cielos, pero no solo los cielos, a través de la naturaleza, a través de lo que nosotros vemos de la creación de Dios. La misma creación de Dios testifica que Dios es veraz, que Dios es verdadero, que Dios es vivo, que Dios es el Dios creador. Y quédate hasta el final, porque es algo bien especial. Porque durante esta semana y la semana pasada he estado meditando en algo que, como les decía, el Señor ha venido enseñándome, pero estaba pendiente de hacer este video desde la semana pasada. Pero algo en mí como que algo faltaba, como que no sabía, o como que de repente no sacaba el tiempo, pero realmente había algo más allá. Pero yo seguía meditando en esto que el Señor me estaba hablando, seguía masticando esto que el Señor me estaba hablando. Y al final te voy a decir lo último que me dio el Señor, que fue creo que ayer, y es como el cierre perfecto, como el motivo principal de este video, de este mensaje. Y es que voy a empezar contándote un poco. Yo soy hija de padres, mis padres son campesinos, mis padres son de un pueblo llamado Pensilvania Caldas, en Colombia, en Caldas, un pueblo muy bonito, en el cual yo también viví durante unos años, y también tuve la oportunidad de vivir en el campo algunos años, y por eso yo siento que yo también soy campesina, no solo mis raíces, yo soy campesina, amo el campo, yo amo los animales, yo siento que mi corazón es de allá, que mi corazón es del campo. Y hubo un tiempo en el que yo trabajé en el campo, precisamente trabajé cogiendo café, trabajé haciendo el proceso del café, y es a través de esto como el Señor me enseñaba. Y es que nosotros, cuando vemos una taza de café, o cuando nos tomamos una taza de café, nunca pensamos, nos detenemos a pensar o nos imaginamos qué proceso tuvo que pasar ese café para llegar a nuestra taza, para llegar el café a nuestra mesa todos los días. Nunca nos imaginamos ese proceso. Y hoy voy a contarte un poquito acerca del proceso total que lleva el café antes de que nosotros podamos servirlo en nuestra casa, para que tú veas cómo toda la naturaleza realmente cuenta la gloria de Dios. Y es que lo primero que nosotros hacemos es coger el café, cogerlo del palo de café, luego llevarlo a una máquina. Es como una máquina que lo muele, pero no lo muele del todo, se llama una descerezadora. Es para quitar únicamente la cáscara del grano, y luego va cayendo el café a un tanque. En este tanque, después de ese proceso de descerezado o de molerlo para quitarle la cáscara, viene otro proceso que es un poco más largo, que es dentro de ese tanque. Dentro de ese tanque se lava el café. Ese proceso toma aproximadamente de 1:30 a 2 horas, ya que el café viene cubierto como de una especie de lama, digámoslo así, es algo muy viscoso, así que hay que lavarlo y frotarlo grano con grano para poder que toda esa viscosidad salga. Tiene que quedar completamente limpio y sin esa viscosidad, así que es un proceso de lavado que toma mucho tiempo. En ese proceso de lavado se cambia el agua, se
frota muy fuerte grano contra grano para poder sacar todo eso que el café no necesita y que el café vaya teniendo como esa calidad. Nosotros podemos ver en el mercado que todos los cafés, dependiendo de dónde vienen, la tierra en que fue sembrado, el proceso que tuvo de producción, hacen que el café sea más caro o más barato. Después de este lavado, ya una vez que está súper limpio, el café se le quita toda el agua y se lleva a una elda o a una secadora o a un silo, a una secadora de café. Ahí está en un proceso, debe recibir el sol, calor muy fuerte para poder secarse, para que el café se seque, para que el café no esté verde, para que el café tome ese secado perfecto. Y en ese tiempo, en ese proceso de secado que dura algunos días, que es al sol, obviamente hay otras formas de secado que ya lo hacen en empresas mucho más grandes, que es como en un horno, pero aquí cuando estamos hablando del proceso normal, el proceso natural, está el sol. Y mientras está el sol, nosotros deberíamos estarlo moviendo a diferentes horas del día para poder que se secaran las partes que no habían estado expuestas a ese calor fuerte. Después de esto, pareciera que ya ahí terminan todo, pero no, realmente viene este otro proceso. Ahí llevamos el café a una zaranda, así lo llamábamos. Es una zaranda, es como donde se zarandea, literalmente se zarandea el café para que lo que quedó de impurezas caiga a la parte de abajo y arriba quede solo el café. Luego viene otro proceso que es de escoger el café. Ahí se va a sacar los cafés que no les quitó la cáscara en el proceso. Se va a sacar las cáscaras que pudieron colarse en ese proceso. Todo eso ya después de seco se va viendo como esas partes negritas en el café. Todo eso debe ser escogido, todo eso debe ser quitado, porque eso le quita calidad al café. Así que ese proceso pasa. Luego viene un proceso ya de empaque para llevarlo a la empresa donde lo van a procesar, donde compran el café al campesino, donde ellos lo van a procesar, donde ellos lo van a empaquetar para ya distribuirlo a las tiendas o a los países para que de esta manera llegue a nuestras casas. Y algo que me enseñaba muy hermoso el Señor a través de esto es acerca del proceso. En nosotros los cristianos el proceso es tan necesario que ahorita te voy a decir, al final te voy a decir por qué es tan necesario este proceso. A veces pareciera duro, cuando nosotros lo vemos en el café, pareciera duro que tengan que molerlo, y esto tiene que pasar con nosotros. A veces nos tienen que moler, triturar, como, digámoslo hablando, como asemejándonos al barro, como poniéndonos nosotros como barro. Nosotros somos barro, dice la palabra, así que nos tienen que triturar para quitar todas esas impurezas. Luego tenemos que ser lavados, tenemos que ser purificados, y muchas veces como esos granos de café que tienen que ser frotados unos con otros para poder que salga lo que no necesitamos. A veces el Señor necesita, o a veces no, es necesario que nosotros seamos pulidos, digámoslo así, y a veces con nuestra familia o con nuestros hermanos, o casi siempre con los más cercanos, precisamente por eso, porque es con las personas que están cerca para poder nosotros ser procesados. Dios no puede como pulirnos con alguien que esté lejos, con alguien que no tengamos nunca contacto, porque no estaría cerca para poder frotar y quitar lo que no sirve, para lijar lo que no sirve. Y luego de este proceso ir al calor, ir a ese calor intenso, ir a el horno, ya comparando el café, ahorita el proceso del café, comparando el proceso de la masilla, de cuando vamos a hacer una vasija de barro. Y algo que me enseñaba el Señor de todo el proceso, que es tan necesario, que eso fue lo que ayer yo decía, wow, o sea, de verdad que Dios es tan poderoso, Dios es tan grande y Dios es tan sabio, que todo lo que Dios hace en nosotros es bueno, y todo lo que Dios permite en nosotros es necesario. A veces pareciera tan duro, pero es necesario. Y es que la parte que faltaba de ese proceso del café era el empaque. Una vez que nosotros
que el café, y nosotros también, una vez que el café pasa todo ese proceso tan largo, después de eso va a la empresa que lo acaba de meter en un horno por si falta secado, lo muelen, ahí sí lo muelen para convertirlo en ese aserrín que nosotros encontramos, lo muelen, lo trituran y luego ahí viene el empaquetado. Y algo que tiene ese empaque de especial es que es empaque al vacío. Es un empaque hermético que no permite que entre nada a lo que está dentro, que ya está puro, que ya está con ese café excelso, con ese café procesado, para que nada pueda entrar, para que nada pueda dañarlo, para que no entre el aire y lo pueda dañar, para que no entren bichos y lo pueden dañar, para que no entre absolutamente. Está empaquetado y está herméticamente guardado para únicamente usarse en ese momento preciso. Y eso hace el Señor con nosotros. El proceso es necesario para eso. Una vez que nosotros vamos siendo procesados, es donde empieza como ese empaque con nosotros, donde nosotros empezamos ya a ser más herméticos, donde nos empieza ya a como a no dañar, donde nos dejan de dañar todas las cosas que vemos o que oímos o que nos hacen, porque ya empezamos a conocer el proceso, ya hemos pasado por ese fuego, ya hemos pasado por esa molida, ya hemos pasado por todo eso que nos ayuda a aprender, a crecer, a madurar y a entender que todo el proceso es necesario para poder llegar a ese momento perfecto donde estemos tan puros, tan procesados, que estemos listos, herméticamente guardados para ese momento en que el Señor decida abrir ese camino y decir, ya estás listo para ser usado. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, y lo necesario del proceso es eso. A veces como que sentimos que no resistimos, a veces el proceso como que parece más fuerte que nosotros, pero recuerden algo, que el Señor no nos va a dejar no nos va a probar más de lo que nosotros podamos resistir. El Señor siempre está con nosotros y nosotros no podemos olvidar eso. Sí es duro, el proceso es fuerte, a veces sentimos que no podemos, pero tenemos un Dios que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Tenemos un Dios poderoso que ha dicho, yo estoy contigo. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nosotros vamos buscando la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entonces Él está con nosotros todos los días y está a una sola palabra, es decir, Señor, ayuda. Ahí está el Señor siempre para nosotros, así que yo espero que, al igual que el Señor ha ministrado mi vida durante estas 2 semanas con esta palabra de cómo ese proceso del café es tan hermoso y nosotros no lo conocemos. Eso es lo otro, que nosotros nos tomamos una taza de café y nosotros nunca nos imaginamos el proceso. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros, una persona nos ve, una persona puede tener opinión de nosotros, una persona que apenas nos conoce puede hacerse una opinión de nosotros, pero no sabe el proceso por el cual el Señor te ha traído, y porque ahora tienes un empaque tan hermético, un empaque que ya un empaque que ahora impide que todo lo dañino entre, que entren como esas cosas que no son necesarias. Nadie sabe, así como nadie sabe de dónde salió o el proceso que tuvo una taza de café, nadie sabe tampoco el proceso por el cual Dios te ha traído, pero todo tiene un tiempo. Así como esa bolsa de café tiene un tiempo para ser abierta y ser disfrutada, ser usada, así también Dios tiene un tiempo exacto y perfecto, preparado para mostrar el porqué de este proceso, para mostrar la importancia de este proceso y de resistir. Así que ese es el propósito de este video, de animarte a que sigas confiando, a que no dejes de creer, a que no dejes que el cansancio te venza. Recuerda que Dios es el que multiplica las fuerzas, así que en el nombre de Jesús yo pido al Señor que, si es tu momento, que estás pasando por ese desierto, que estás pasando por ese horno o estás iniciando apenas en el proceso de la cogida del café, entonces animarte para que no te canses, no
no quites los ojos realmente de quien necesita tener nuestra mirada, que es Cristo. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar las respuestas, donde vamos a encontrar la sabiduría, donde vamos a encontrar la forma de pasar el desierto, que aunque estemos pasando por un desierto podamos tener el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo no es andar siempre como toteado de risa, sino el gozo, si nosotros buscamos el significado de lo que es el gozo, de lo que significa realmente el gozo, es confianza, es esperanza, es esa confianza y esa esperanza que nosotros tenemos en que todo lo que el Señor promete, todo el Señor lo hace, porque el Señor no miente, el Señor es fiel. Así que espero que el Espíritu Santo hable a tu vida hoy a través de esta palabra, como ha hablado a mi vida, y que te levante en el nombre de Jesús y que te dé nuevas fuerzas para seguir caminando, porque hay un tiempo para ti, hay un tiempo para mí, hay un tiempo para que ese empaque sea abierto y sea mostrado al mundo qué es lo que el Señor hizo en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga siempre resplandecer su rostro precioso sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre de Jesús.